Explicamos ahora la segunda familia de funciones que contempla este tema, ¿vale? Es la familia de las parábolas o la familia de las funciones de segundo grado, ¿vale? Lo importante es esta aclaración que viene aquí. Para este tema solo está recogido que veamos las funciones de segundo grado, las parábolas, en esta dirección, en la dirección hacia allá. Hemos llamado que la dirección hacia allá es cuando nosotros tenemos la fórmula y la tenemos que dibujar. En este caso no se nos va a exigir que viendo la gráfica nosotros seamos capaces de encontrar su ecuación. Solamente con la ecuación vamos a ser capaces de dibujarla y a ese va a ser nuestra tarea, ¿vale? Pensamos que esto es una ecuación de segundo grado, pero también será una ecuación de segundo grado cuando sea incompleta, es decir, cuando falte la C o cuando falte la B. De cualquier forma, todas forman un único tipo de funciones que son las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Ya sean las completas o las incompletas, todas las funciones de segundo grado son parábolas, ¿vale? Vamos a analizar cuáles son las partes fundamentales de una parábola para así saber dibujarla perfectamente. Lo primero que hay que calcular es el vértice. El vértice tiene una fórmula que nos tenemos que aprender, que es menos b partido por 2a. ¿Os acordáis de cómo es la fórmula de resolver ecuaciones de segundo grado? Menos b más menos la raíz cuadrada, no sé qué, no sé cuánto, partido por 2a. Pues nos quedamos con esta parte de la fórmula. Quitamos lo de más menos raíz cuadrada. En el numerador nos quedamos simplemente con el menos b. Y debajo, igual que en la fórmula de segundo grado, 2a. Os digo todo esto para que tengáis una forma de memorizar esta fórmula que no sea simplemente aprenderla, ¿vale? Simplemente recordando que es una simplificación de la fórmula que ya sabéis de resolver ecuaciones de segundo grado, quitando lo de más menos la raíz, pues os quedáis con el resto. El menos b, que es como empieza, y en la parte de abajo 2a, igual que en la fórmula, ¿vale? Este vértice, lo que estamos obteniendo es el valor del eje X donde se sitúa la mitad de su gráfica. Por ejemplo, aquí, si el vértice me salió menos 2, luego vamos a ver ejemplos mucho más detallados, ¿vale? Pero si el vértice salió menos 2, el menos 2 está aquí. Y eso significa que este es el centro, de la función que debo pintar. Cuando obtengo el menos 2 ya tengo un resultado muy bueno, porque ya sé cuál es el eje de simetría o el centro de la gráfica. Vale. Una vez obtenemos el vértice, nos servirá de referencia para hacer la tablita de valores típica que siempre hacemos para representar una función. El vértice será el valor intermedio que utilizaremos. El vértice será el valor intermedio que utilizaremos y cogeremos dos números antes y dos números después. Por ejemplo, en el ejemplo de antes, si el vértice sale en menos 2, pues yo cojo dos números antes y dos números después y calculo todos estos puntitos en la tabla de valores, sustituyendo el punto en la expresión, como hemos hecho con las rectas, ¿vale? El segundo término importante que tenemos que obtener es para qué sirve el AR de una ecuación de segundo grado. Cuando me refiero al A, me refiero al primer numerito que está aquí. Ese nos da un montón de información acerca de una ecuación de segundo grado o acerca de una función de segundo grado, acerca de una parábola. Este numerito es muy importante y lo debemos de observar solamente tengamos el enunciado. Si resulta que ese numerito, que es el primero, el que acompaña al x cuadrado, es un número positivo, ya sabemos que el dibujo nos va a salir hacia arriba. Nos va a salir una U de este tipo. Sin embargo, si observamos que el acompañante del x cuadrado es un número negativo, pues ya sabemos que nos va a salir hacia abajo. Si observamos el ejemplo, como aquí tenemos que el A es menos 1, menor que 0, como tenemos que es un número negativo, va a salir para abajo. De hecho, observad, está para abajo. Si hubiera sido esto un número positivo, 3, 2, 1, 0,7, cualquier número positivo, el dibujo siempre sale hacia arriba. Por lo tanto, nos da mucha información. Pero no solo eso, sino que además nos dan una información también muy valiosa, que es que si dicho número es un número grande se entiende un número mayor que 1. Ya el 2 se entiende grande, el 3 es un número grande.
entonces va a salir una gráfica estrechita. Eso significa que la U va a ser muy extrema, va a tener un decrecimiento y un crecimiento muy prolongado, es decir, muy acelerado, ¿vale? Sin embargo, si el A es un número pequeño, la gráfica como que va a salir más suave, muy suave. Va a crecer y va a decrecer, o va a decrecer y crecer, pero lo va a hacer de una manera más lisa, más suave, ¿vale? Un A pequeño se entiende como un A más pequeño que 1. 0,3, 0,5, 0,2, menos 0,5, menos 0,7, más pequeño que 1. ¿Vale? Según el tamaño, también va a depender lo pronto o lento que crezca y decrezca. En el ejemplo de aquí, como tenemos un menos 1, que eso realmente se considera como una situación intermedia, ni pequeño ni grande, pues la verdad es que crece y decrece de una manera también intermedia. Ni crece y decrece muy rápido, que sería así estrechito, ni crece y decrece despacito, que sería así. ¿Vale? Es una situación intermedia. Perfecto. El tercer apartado que tenemos que ver es el C. ¿Qué información nos da el C? El número suelto. Pues el número C corresponde con el punto de corte con el eje Y. Es decir, es el punto en el que va a pasar la gráfica por el eje Y. Observad el ejemplo, que el C es 5. Y esto significa que en el eje Y va a pasar por el 5. ¿Lo veis? Si nos vamos al eje Y, 1, 2, 3, 4 y 5. Pasa por el 5. Este es el eje de simetría de la función, pero el eje Y está aquí, ¿vale? Y pasa por el 5. Vale. En realidad, este número Y, este número C, se corresponde con el n de las rectas afines. En las rectas afines el n también era el que indicaba el corte con el eje Y. Pues igual, el número suelto. Aquí se llama C, allí se llama n, pero realmente en cualquier función, el número que no tiene variable, el número que va suelto, siempre corresponde con el punto de corte con el eje Y. ¿Vale? Está explicado aquí. Igual pasaba con un n en la recta. Y para terminar y ya tener la información completa, también podemos calcular los puntos de corte con el eje X. Ya que tenemos el punto de corte con el eje Y, también podemos calcular puntos de corte con el eje X. ¿Cómo? Por resolviendo la ecuación de segundo grado. Por ejemplo, yo lo he hecho aquí. He cogido la función, si el ejemplo era igual a menos x cuadrado menos 4x más 5, pues yo he cogido menos x cuadrado menos 4x más 5 y lo he igualado a 0. Y lo he resuelto. Recordad que para resolver ecuaciones de segundo grado pues tenemos diferentes formas. Las propias fórmulas de las que hemos hablado antes, Ruffini, las formas de que era incompleta, identidad notable, factor común. Tenemos un montón de formas de hacerlo. Yo en este caso lo he hecho por Ruffini. Se baja el menos 1 por 1 menos 1, suman menos 5, menos 5, 0, menos 5 por menos 1, más 5 menos 5, 0. Esto significa que en el 1 y el menos 5 son los cortes con el eje X. En el 1 y en el menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, son los cortes con el eje Y. Estos 4 significa que lo he hecho en el apartado 4, ¿vale? Significa que son los puntos que corresponden al apartado 4. Este 3 no es que esté a una altura de 3, sino que corresponde con el apartado 3, con el punto de corte con el eje Y, que era el C, que en este caso es el 5, ¿vale? Vemos el ejemplo más detalladamente. Tenemos el vértice calculado, menos b partido 2a es menos b, pues será menos 4, partido de 2 por a, que es 2 por menos 1. Menos 4 más 4, menos 2, 4 entre menos 2, menos 2. Luego el menos 2 es el valor central de la tablita de valores. 2 antes, menos 3 y menos 4, 2 después del menos 2 viene el menos 1 y el 0. Y se sustituyen aquí. Se sustituyen con paréntesis, que aquí es donde está la madre del cordero. Esta tablita es la parte más importante de la representación de una parábola. Si tenemos la tablita mal, esto se va al traste, ¿vale? Entonces, sustituimos en la x, pues sería
menos 2 al cuadrado con sus paréntesis, menos 4 paréntesis menos 2 más 5, eso sale 9. Así sustituimos y ponemos los puntitos. ¿Vale? Sabemos que la es negativo, sabemos que tiene que salir para abajo, sabemos que es una más bien pequeño, aunque ya hemos dicho que realmente es una situación intermedia, y sabemos que el 5 es el corte con el eje Y. Hemos calculado los puntos de corte con el eje X y ya queda totalmente determinada para poderla dibujar. En el siguiente vídeo os muestro cómo sería para parábolas con una fórmula incompleta.